Se produce un acontecimiento inesperado, y el tiempo se detiene para todos excepto para una mujer. Confundida, comienza a cuestionarse la naturaleza de la realidad en la que se encuentra. La historia comienza con Michelle Weaver, una joven que trabaja en un prestigioso hotel de 5 estrellas. Una mañana, Michelle se reúne con su gerente, Reggie. Reggie le dice que tiene la puntuación más alta de satisfacción del cliente en el hotel y que merece un ascenso. Reggie sonríe y nombra a Michelle nueva directora del hotel. Cuando Michelle sale de la oficina, el personal la aplaude en el pasillo. Por el camino, oye a una pareja discutir con Jeffrey, el recepcionista. Michelle interviene para calmar la situación. El huésped se enfada y afirma que pagó por una habitación con 4 ventanas, pero que solo le dieron una con 3. Michelle ofrece inmediatamente a la pareja una mejora a una suite en el ático y un vale para una bebida gratis. Los huéspedes se alegran y Michelle le dice a Jeffrey que se va a tomar un descanso. Durante su descanso, llama a su marido Carl para informarle de que llegará tarde a casa esta noche. En ese momento siente un fuerte dolor en el pecho. Mientras lucha contra este dolor, se da cuenta de que todo el mundo en el restaurante está mirando por la ventana y está congelado en su sitio. Michelle sale y ve que toda la gente está inmóvil, con la mirada perdida en un enorme orbe rojo suspendido en el cielo. El sonido de las trompetas resuena en el aire, pero solo Michelle y los pájaros pueden oír esos sonidos. Todos los demás están inmóviles, mirando pasivamente el orbe. Una mujer se acerca a Michelle y le pregunta, ¿el tiempo de inactividad es de 10 segundos? Sin embargo, sin esperar respuesta, se queda mirando el orbe como todo el mundo. Presa del pánico, Michelle corre a casa. Intenta dar sentido a estos extraños acontecimientos, pero nadie le responde. Solo un oficial de policía habla con ella y le explica que se trata de un mantenimiento de la tierra y que está previsto para hoy. El agente le dice que solo tienen que despertarse y ella entra en trance como los demás. Mientras corre hacia su casa, ve a un grupo de vecinos congelados en el tiempo. Al llegar a casa, Michelle encuentra a Carl. Cuando se da cuenta de que está ileso, se siente aliviada y le abraza. Inmediatamente empieza a contarle lo que ha pasado fuera. De repente, Carl habla con un fuerte acento irlandés y dice que el apagón estaba planeado desde hacía tiempo, pero que él lo había olvidado. Se presenta como Danny y dice tranquilamente, «Ahora me despierto». Confundida, Michelle le exclama, «¿Eres mi marido, Carl?» Carl o Danny le dice que tal vez ella también quiera despertarse. Mientras se dirige a la puerta, añade que se pondrá en contacto con ellos y pedirá ayuda. Y justo antes de irse, a pesar de las súplicas de Michelle, entra en trance como los demás. Michelle vuelve a casa y cierra la puerta. Unos minutos después, 2 hombres entran y empiezan a inspeccionar la casa. Michelle coge un cuchillo y pregunta quiénes son. Los hombres se presentan como servicio de atención al cliente y dicen que están aquí para diagnosticar el problema. Al darse cuenta de que Michelle no sabe quiénes son, uno de los hombres le dice que baje el cuchillo. El cuchillo desaparece de repente. 2 hombres reproducen un vídeo en el televisor de Michelle. En el vídeo promocional, una portavoz llamada Kelly Fox invita a Michelle al paquete Sleep Away, el último producto del turismo de identidad. Fox explica que Sleep Away es una realidad alternativa en la que una tecnología subsónica conectada a unos auriculares conecta el cerebro del durmiente a un ordenador. Una vez establecida la conexión, la persona puede crear su propio avatar o seleccionar al azar uno ya hecho. La única regla es que deben permanecer en el personaje. Aquí pueden vivir una vida diferente. Cuando su personaje se duerma, se despertará en su vida real y vivirá su vida normal.
Michelle se esfuerza por darse cuenta de que es un personaje interpretado por otra persona. Uno de los hombres del servicio de atención al cliente le explica que en realidad es un hombre llamado Phoenix Lil. Toda la vida de Michelle ha sido construida y personalizada por Phoenix. Cuando ella pregunta por qué no recuerda nada, el hombre le explica que Phoenix sufrió un infarto mientras estaba conectado a este mundo. Michelle se da cuenta de que el dolor que sintió hace un rato fue el infarto de Phoenix. El hombre dice que Phoenix entró en coma y que no saben cuánto queda de Phoenix dentro de Michelle. Uno de los hombres sugiere interrumpir por la fuerza la sincronización de Michelle en la realidad Sleepaway. Michelle entra en pánico y pregunta qué significa esto para ella. Entonces les recalca que están hablando con ella, no con Phoenix. Cuando uno de ellos la llama señor, ella le corrige. Insiste en que está bien y pregunta si todo volverá a la normalidad cuando acabe el apagón. Uno de los hombres se dirige a los demás para indicarles que no quiere perturbar la sincronización de Michelle. Ellen, la mujer de Phoenix, llega y se dirige a Michelle como Phoenix. Cuando los hombres dicen que Michelle no recuerda nada, Ellen le dice que están casados. Insiste en hablar con ella a solas. Salen a dar un paseo y una voz incorpórea anuncia que el mantenimiento del mundo terminará en 20 minutos. Michelle dice que no va a ir a ninguna parte y que esperará a que termine el apagón. Mientras siguen caminando, la gente a su alrededor está congelada en el tiempo, igual que los NPC, mirando a su alrededor con ojos vacíos. Después de caminar un rato, deciden hacer un descanso en el parque. Ellen comienza a contarle cómo conoció a Phoenix y cómo él le propuso matrimonio en un parque similar al que se encuentran ahora. Lo llama Phoenix y comparte la emotiva historia entre ellos. Cuando era pequeña, se le rompió una lámpara en la mano. Phoenix, que entonces era un niño, corrió hacia ella y le susurró, «No la rompas». 5 años después, sentados en un parque similar en su mundo real, Phoenix se arrodilló, señaló su corazón y susurró, «No lo rompas». Mientras ríen, Ellen le dice a Michelle que si no se desincroniza, Phoenix se perderá para siempre después del tiempo de inactividad. Mientras continúa la cuenta atrás para la extraña esfera, Michelle insiste en que Phoenix no está dentro de ella. Ellen protesta, recordándole que llevan 15 años casados y que tienen 2 hijos esperándolo. Michelle accede entonces a intentarlo. Las dos miran juntas la esfera y el avatar de Ellen entra en trance. Michelle dice que lo siente y que no puede hacerlo, y se aleja rápidamente. El servicio de atención al cliente busca a Michelle. Sin embargo, no son conscientes de que está fingiendo ser uno de los avatares en trance. Cuando pasan, corre de vuelta al hotel mientras la realidad virtual que le rodea se rompe. Cuando llega al hotel, se da cuenta de que está vacío y se esconde en la suite del ático. Se tumba en la cama y se queda mirando al techo. Escucha el golpeteo de una paloma en la ventana y va a mirar. El pájaro emite un sonido de advertencia y se va volando. Michelle ve a unos hombres que bajan corriendo hacia el hotel. La voz anuncia que el mantenimiento del mundo acabará en 5 minutos. Los agentes entran en el vestíbulo y se dispersan en busca de Michelle. Cuando Michelle se acerca al ascensor, oye que alguien se acerca y decide subir por las escaleras. Pero cuando ve a uno de los agentes allí, corre hacia el tejado. Cuando llega a la azotea, aparece Tom, el representante de los clientes. Tom se disculpa por las molestias causadas durante el apagón y dice que están intentando ayudar con el error imprevisto. Le dice a Phoenix que no están seguros de lo que ha pasado y que millones de personas de todo el mundo se conectarán cuando termine el apagón. Tom afirma que Phoenix puede seguir aquí como Michelle, pero debe firmar una renuncia que exima a la empresa de cualquier responsabilidad. Michelle se da cuenta de que solo quieren deshacerse de Phoenix y dice que despertará, porque no puede quedarse en un mundo que sabe que no es real. Tom le dice que se olvide de Phoenix y le explica que Phoenix se tragó un montón de pastillas para suicidarse antes de sincronizarse. Phoenix murió hace 45 minutos y no tiene vida a la que volver si Michelle se desconecta. Michelle cree que aún siente a Phoenix dentro de ella. Tom le dice que si se queda aquí, puede dirigir el hotel y su vida puede volver a la normalidad.
Todo lo que tiene que hacer es mantener su personaje intacto. Michelle firma la renuncia a regañadientes y Tom le da las gracias. Antes de marcharse, le recuerda que depende totalmente de ella firmar o no, y que tiene hasta el final del periodo de bloqueo para decidirlo. Michelle le pregunta qué pasa si no quiere seguir jugando, porque según ella, no tiene sentido continuar. Tom desaparece sin contestar. El orbe cuenta los últimos segundos de inactividad y desaparece. Los avatares se despiertan por todo el mundo y continúan con su trabajo. Mientras tanto, Michelle sigue con su labor de directora de hotel. Ellen llega y pide quedarse en el hotel. Michelle la recibe con una sonrisa. Así termina la película. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos videos. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.